platicar un poco de la implementación de la metodología BIM que hemos realizado. Y de hecho, yo creo que el proceso ahí aquí de implementación de la metodología BIM, digo, se ha hecho de manera natural desde que los software salieron, se empezó a utilizar Revit, bueno, se empezó a utilizar AutoCAD, luego Revit y luego otros software que tenemos de otras ramas de la ingeniería civil, porque si hablamos de las diferentes líneas curriculares que tenemos, pues vamos a tener software para la parte de construcción, software para la parte de vías de comunicación, vamos a tener software para la parte de aguas, de saneamiento, de la parte de hidráulica, hidrología, y también para la parte de mecánica de suelos, para la parte de estructuras, diseño de estructuras de concreto y de acero. Entonces, tenemos para todas las líneas curriculares y tendríamos que integrar todo. Entonces, yo creo que nosotros de manera muy, muy profunda y ya que se viera en los planes de estudio, yo creo que en los planes de estudio de 2019, digamos que ya se veía, o sea, ya lo teníamos palmado en el programa analítico de las materias. Y voy a platicar un poco de eso. Pero si voy a platicar de eso, creo que tendremos que entender que el crecimiento hoy en día es acelerado y tendríamos que poder ver que todo está moviéndose demasiado rápido. Todo se está moviendo muy rápido, entonces tenemos que escoger sobre qué riesgos vamos a tomar. La importancia de empezar con certeza, o si yo voy a moverme hacia una metodología, saber que esa metodología voy a tener la certeza y voy a minimizar los riesgos. Debemos de tener una estrategia basada en una certeza de un bajo riesgo y una alta recompensa. Y si hablo de todo esto, tenemos que hablar un poquito y empezamos a mezclar un poquito temas, el tema de administración del riesgo, que sería como la parte de determinar el impacto, la probabilidad de impacto y también la probabilidad de ocurrencia y minimizar utilizando esta, digamos que metodología de administración del riesgo. Eh, y la idea es que siempre tengamos un crecimiento acelerado, empezando con una certeza y minimizando los riesgos. Una certeza fuerza que podemos tener es que el futuro se acerca a las relaciones. Y alguna vez platiqué o platicaba que yo creo que durante algún tiempo, sobre todo yo creo que cuando era estudiante, uno piensa mucho acerca de que lo importante es la parte curricular. Lo más importante en todo es poner atención en la parte de atributos de egreso del estudiante, en los objetivos educacionales 5 años después de haber estudiado y que el estudiante sepa la parte de estructuras, la parte de vías de comunicación, la parte de construcción, la parte de, no sé, de mecánica de suelos, la parte de agua. Y claro, eso es muy importante porque eso nos forma como ingenieros civiles o en otras líneas curriculares, lo que me va a formar como arquitecto, como me va a formar como un profesional de la construcción. Pero también es importante saber y entender que el futuro también es acerca de las relaciones. Ya con el tiempo y ya con los años, pues uno se da cuenta que la construcción es de gremios también. Y es importante el hecho de yo relacionarme con la parte de los colegios de ingenieros civiles, los colegios de arquitectos, la Cámara de la Construcción, la Cámara Nacional de Vivienda, que ahorita mencionaba Juan, a la Canadevi, y todos estos gremios que están, también es importante y el futuro también es acerca de las relaciones. Y la implementación de la metodología BIM, una buena implementación de la metodología BIM, no es solamente un plan de estudios, es muy importante y esa es la parte modular, pero la buena implementación también están todos los actores. Entonces, una de las certezas que tenemos que el futuro es que una certeza son las relaciones también. ¿Y por qué hablo un poquito de las certezas? Porque tenemos que identificar cuáles son las tendencias fuertes y cuáles son las tendencias débiles.
Hay tendencias fuertes como las relaciones. Es una tendencia fuerte que creo que no podemos olvidarla o hacerlo a un lado. Otra tendencia fuerte puede ser los cambios un cambio en la NOM, en una NOM o una NMX es una tendencia fuerte. ¿Por qué? Porque la NOM es una norma oficial mexicana y si se cambia eso, se cambia o se propone el cambio en una NOM, eventualmente yo lo voy a tener que cumplir, entonces va a ser una tendencia fuerte. Otra tendencia fuerte va a ser, va a ser a lo mejor una ISO. En este caso, BIM, está la ISO que rige la parte de BIM, es la ISO 19650. Entonces, si todo esto veo que existe, ya hubo cambio en las normas y reglamentos aquí en el gobierno mexicano, hay cambios en la parte de, tenemos una ISO, hay cambios en los reglamentos, entonces es una tendencia fuerte. Entonces, yo creo que la implementación de la metodología BIM en la industria de la construcción va a ser una tendencia fuerte. Entonces, ¿qué quiero que me pase? La identifico y yo creo que el movimiento o el cambio me va a doler un poco menos. Y si no, de todas maneras va a pasar. Yo estoy seguro que va a pasar. Entonces, si no me adapto a ese cambio, me va a doler, digamos que me va a doler más. Todos los planes de estudio también tienen que migrar hacia allá. Las tendencias débiles pueden ocurrir, las tendencias fuertes siempre van a ocurrir. Una tendencia fuerte, cambian las regulaciones, las NOM, las NMX, las ISO, todo esto pues siempre van a ocurrir y tengo que saber identificarlas. Siempre me gusta poner de ejemplo un poquito que a principios, en la década del 2010 al 2020, hubo un cambio, surgió una NOM, la NOM 020. Esta NOM 020 hablaba acerca de sistemas pasivos o diseño bioclimático en la construcción de vivienda social, que hablaba acerca del tamaño de las ventanas, de aleros, como para hacerlo un poco más confortable. En un principio hubo desarrolladores que se ampararon y uno podría entender un cambio tan brusco, se ampararon, pero eventualmente, aunque fuera por derecho el amparo, es una NOM, es una norma oficial mexicana y van a pasar 5 años, 6 años y vamos a terminar haciéndolo porque es una norma oficial mexicana. Entonces es una tendencia fuerte que puedo identificar y va a haber un cambio. Yo creo que nosotros la implementación de la metodología BIM es una tendencia fuerte. Entonces tenemos que movernos, si no, me va a doler más el cambio. Les iba a comentar que si ya lo hicieron los ingleses, que son digamos que los alumnos más adelantados, lo hicieron, cambiaron, surgió una ISO, una ISO, que es la ISO 19650 en Perú, en Chile, yo creo que son los adelantados aquí en Latinoamérica. Entonces nosotros, sobre todo aquí en México, también tenemos que movernos hacia allá. Entonces tenemos que tener la certeza que las tendencias fuertes van a ocurrir. Una tendencia fuerte es cambios en las regulaciones y las normas gubernamentales, como lo que ahorita acabo de comentar el ejemplo de la NOM 020, pero también la metodología, la ISO 19650, pues también es un cambio en la regulación y es una norma y eventualmente va a haber normas gubernamentales. Actualmente, si hablo ahorita de México, hay cambios, hay normas también del gobierno mexicano, pero aplican para ciertos montos y ciertos tipos de proyectos. Eventualmente va a abarcar todo porque nos estamos moviendo hacia allá. Es una tendencia fuerte. Otra tendencia fuerte es la parte de las tecnologías. Yo me gusta también decir un poco que a lo mejor cuando yo era estudiante y estaba estudiando ahí la ingeniería civil, estaba estudiando la carrera, pues podía ver cómo el profesor en aquel momento nos hablaba acerca de la telefonía móvil que iba empezando y nos hablaba acerca de la tendencia que iba a haber o que estaba sucediendo. Yo creo que ahora yo puedo decir lo mismo. Las tecnologías es una tendencia fuerte y es algo que eventualmente incluso no podemos seguir. Otro tema u otra conferencia sería la parte de la IA.
pero yo creo que darnos cuenta que el procesamiento, la banda ancha, la capacidad de almacenamiento, cada mes cambia. Entonces, esa vorágine de cambio, yo tengo que identificar y saber que el cambio tecnológico también es una tendencia fuerte y de alguna manera tengo que tener la capacidad de adaptarme al cambio tecnológico, si no me voy a quedar atrás y tenemos que entender que el status quo es que siempre hay cambios, sobre todo con la tecnología, porque a veces creo que va demasiado rápido lo que sería el cambio. Un crecimiento acelerado, eh, tenemos que anticiparnos a los cambios y de alguna manera eso nos va a ayudar a ganar ventajas y nos va a ayudar a tener un crecimiento acelerado. Si a lo mejor se hace 10 años yo hubiera anticipado la parte de BIM y hubiera dicho, ok, me voy a montar en este carril o en este cambio, pues hubiera, a lo mejor ahorita sería de los alumnos más adelantados aquí en México, dentro de mi universidad o dentro de mi empresa o en mi consultoría. Pero creo que todavía estamos a tiempo de poder anticiparnos y subirnos a ese carro del cambio tecnológico. Así como hablo de BIM, yo lo mismo aplicaría para Lean, que eventualmente yo creo que BIM estaría dentro del paraguas de Lean, porque de alguna manera estoy siendo más esbelto yo utilizando BIM. Podría hablarlo como parte de todo esto. También si me hubiera anticipado en la parte de Lean, yo creo que ahorita fuéramos de los alumnos más adelantados. Entonces la importancia de poder identificar estas tecnologías, ¿no? De poder identificar las tendencias fuertes. El cambio tecnológico va a acelerarse, lo podemos ver cómo va pasando el tiempo y cómo cada vez más todo va cambiando, cambia la manera en que comercializamos, cambia la manera en cómo educamos, cambia la manera en cómo construimos. Yo creo que un gran reto que tenemos nosotros en la construcción es que seguimos construyendo muy artesanalmente. Yo entiendo que hay nuevas tecnologías, y está la parte de prefabricados, ya está la parte de la industria 4.0, 5.0, la parte de robótica, y sí, pero la gran parte, sobre todo en Latinoamérica, seguimos construyendo muy artesanalmente. Pero una cosa es la parte en cómo construimos y otra es la manera en que nosotros administramos. La manera en cómo administramos, esa sí ha tenido una evolución muy fuerte. Y la manera en que construimos, digamos que la evolución o el cambio ha sido un poquito más lento, porque hay muchas más variables. Ahora, el reto que tenemos nosotros es poder empatar las dos cosas. La manera en cómo administramos o gerenciamos un proyecto, la manera en cómo yo podría utilizar la tecnología para poder hacer una planeación y la manera en que lo estamos ejecutando. Porque todas estas tecnologías que en un principio se desarrollaron, la parte de Revit, la parte de AutoCAD, bueno, todas estas tecnologías no fueron pensadas en la industria de la construcción. Entonces no fueron pensadas en la industria de la construcción o cuando menos no en mi industria de la construcción como estamos ahorita en el país. Entonces, si no, cómo puedo tropicalizar todo? ¿Cómo puedo tener plantillas? ¿Cómo puedo tener familias? Tenemos que entender los aceleradores del cambio, que el poder de procesamiento está sucediendo, el poder de almacenamiento ha cambiado, la banda ancha ha cambiado, la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial nos es complicado el seguirle la pista o seguirle, estar pues seguirle el paso a la parte de inteligencia artificial. Ha cambiado, como le decía ahorita, se ha transformado mucho, ha cambiado mucho la manera en cómo vendemos, la manera en que cómo comercializamos y en todo va a estar involucrado la parte de BIM, la manera en cómo nos comunicamos. Es increíble que ahora pues estamos conectados todo el día estamos conectados, digo, con no sé, aparatos móviles, correos, tenemos cada quien, uno puede tener tres, cuatro, cinco redes sociales, WhatsApp, en fin, todo lo que podríamos tener, la manera en cómo nos comunicamos, cómo colaboramos.
cómo diseñamos, cómo educamos, cómo innovamos, la manera de cómo educamos. Y, y uno pensar, esto va a ser un poco más lento. A mí me gusta en la manera de cómo educamos. Me gusta poner un ejemplo cuando empezó lo de la pandemia. Cuando empezó lo de la pandemia, eh, me acuerdo que a nosotros nos mandaron a nuestras casas como en el mes de febrero. Entiendo también que la construcción fue la que más rápido volvió, con sus cuidados, pero más rápido volvió. Pero en febrero a lo mejor nos mandaron a nuestra casa, sobre todo a las escuelas. Y, a lo mejor 2 semanas antes que nos dijeran, estábamos viendo la posibilidad de todo lo que venía, cursos mediante Zoom, mediante Teams, y había resistencia al cambio. Yo creo que una resistencia natural. Cuando hablamos de resistencia, no quiero encasillar lo que es malo o bueno, o está mal la resistencia. Yo creo que es una resistencia natural. Existía la resistencia natural, incluso cuando hablo hacia mí también. A lo mejor yo también tenía esta resistencia. Y, y a lo mejor cuando fue todo este diálogo, toda esta posición, toda esta resistencia, 2 semanas después o 3 semanas después, todos estábamos en nuestra casa, pues dando clases, diseñando, siendo expertos en el uso de Teams o en el uso de Zoom. Ahora, ahí nos movió una urgencia, digamos, de nivel máximo. Nos movió, pero pudimos migrar y pudimos movernos. En, en la parte de implementación de BIM, hay que identificar que esa urgencia también existe. También existe, o me muevo ahorita, me puedo mover dentro de 2 años, o dentro de un año, o dentro de tres, pero es algo que va a pasar. Yo creo que es algo va a pasar. La manera en que como planeamos, diseñamos los proyectos va a ser mediante la metodología BIM. Entonces me muevo ahorita o me muevo dentro de determinado número de tiempo. Ahorita me va a doler menos y dentro de determinado número de meses o número de años me va a doler más. Guardando la similitud, quiero hacer un paralelismo con lo que les comenté ahorita de la pandemia. Y si hablo de BIM, hablará de lo mismo de la metodología Lean, porque si hablo de BIM, estoy hablando implícitamente de Lean también. La manera en cómo innovamos también va a migrar y cómo va a ser más colaborativa también. Yo el día de hoy, pues les voy a dar un poquito, ya les hablé un poquito del contexto, el problema, el marco conceptual de la parte de BIM. Les voy a hablar un poquito de la alianza BIM Nuevo León. Yo soy del estado, bueno, yo soy sonorense, yo soy de Hermosillo, Sonora, para los que son de aquí de México, pero yo actualmente trabajo aquí en Nuevo León. Trabajo en Nuevo León y aquí hay una alianza que se llama Alianza de BIM Nuevo León, aunque es muy regional y es local, podemos decir, creo por lo pronto aquí en México no existe una alianza igual. Igual entonces seríamos precursores o puntas de lanza pues, del país, de la Alianza BIM Nuevo León. Voy a platicar un poquito de la metodología que hemos empleado, cuando menos yo, para la implementación de la metodología BIM en lo que sería en los programas académicos. Los resultados, algunos resultados que hemos tenido, el modelo que formamos, también el modelo que formamos no es un modelo teórico, es un modelo que formamos con la práctica. Proponíamos algo, lo íbamos haciendo, íbamos moviéndonos hacia lo que es realmente lo que nos iba funcionando y algunas conclusiones de lo que sería la implementación. Luego aquí dice, ¿por qué BIM es un reto académico? El sector de la construcción demanda mayor productividad, coordinación de información y calidad de proyectos. Entonces, si me demanda una mayor productividad, digo, uno pensará, si hablamos de productividad, coordinación de proyectos y calidad de proyectos, tendría que hablar de Lean también. Y hay herramientas que me están ayudando a hacer lo más lean posible. Una de ellas sería la metodología BIM, que hay que empezar a entender que la metodología BIM es una filosofía de administración.
No hay, cuando hablamos de BIM, no hay que pensar en BIM como que es una serie de softwares que puedo utilizar. ¿Qué sería Civil CAD o lo que sería Revit o AutoCAD, todo esto? Sino que en realidad la metodología BIM es una metodología de administración, una filosofía de cómo puedo gestionar mis proyectos. De hecho, si se ponen a googlear y ven esto de la ISO 19650. La ISO 19650 es una filosofía de administración. No, en esta ISO no va a venir nada sobre el ser operativo en el uso de software. Habla más sobre cómo voy a gestionar la información de un proyecto. Entonces, si hablo del sector de la construcción, me demanda mayor productividad, coordinación de la información y calidad de proyectos, pues tendría que ser más lean posible. BIM implica trabajo colaborativo y gestión de la información durante todo el ciclo de vida. De hecho, en esta ISO cuando la lean, o a lo mejor ya la conocen, ven que una parte habla sobre la parte teórica y otra parte habla sobre la parte del activo que le dicen. Y el activo mismo sería este modelo federado que yo hago. No basta con enseñar software, requiere transformación cultural, organizacional y pedagógica. Y sí, o sea, no solamente ser expertos modeladores. De hecho, algo importante también que debemos saber es que no necesariamente todos tenemos que ser expertos modeladores. No todos vamos a ser modeladores de BIM. Va a haber coordinadores BIM y también va a haber administradores de proyectos BIM. Hay diferentes roles, diferentes funciones y creo que todos tenemos cabida en la implementación de la metodología. Las universidades deben alinear competencias, docentes, recursos tecnológicos y estructura curricular. Eh, la competencia es lo que nosotros hablamos de competencias de egreso. Cuando un alumno sale de una institución, cualquier universidad, se declaran ciertas competencias de egreso. Voy a, entre comillas, inventar. Va a ser, va a tener la competencia de egreso de diseño de estructuras de concreto y diseño de estructuras de acero. Diseño va a ser, va a poder calcular análisis de precios unitarios. Y así van a ser diferentes competencias de egreso. Bueno, la metodología BIM va a estar incrustada en estas competencias, porque ya no es solamente algo que está externo, sino que es algo que es transversal, pero literal transversal durante toda la currícula. BIM es más que, no solamente software, es una metodología de administración o de gestión. BIM es información, más procesos, más colaboración. Y algo de lo que hicimos aquí internamente en 2020, la UNOPS es la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas, y trabajamos con la UNOPS, la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas, para hacer un diagnóstico. Entendíamos hacia dónde nos teníamos que mover, o entendemos todos hacia dónde nos tenemos que mover, pero digamos que la UNOPS o las Naciones Unidas nos dio la evidencia que nos teníamos que mover. ¿Por qué? La evidencia de realmente el rezago que teníamos y de la falta de capacitación que había en general. No solamente en la parte de académica, también en la industria, la falta de capacitación que había. Entonces nos dio un diagnóstico. A partir de eso se desarrolló un plan de implementación, y un plan de implementación gradual. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre todo lo que hemos realizado, cómo los hemos hecho pues poco a poco. Y algo que he aprendido yo en el paso de estos años es que uno pudiera pensar que es algo lineal, y muchas veces las etapas que pensamos que se implementan en la implementación de la metodología siempre están vivas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a lo mejor podríamos hablar de la capacitación.
y pensar, bueno, terminó la capacitación y después de la capacitación viene el entrenamiento y después del entrenamiento viene el piloto y después del piloto viene el cambio en los planes de estudio y después de los cambios en los planes de estudio viene la evaluación de los objetivos educacionales. Y la verdad que pudiera ser que sea un poco lineal, pero es que la capacitación siempre va a estar presente, el entrenamiento siempre va a estar presente. Entonces son etapas, pudiera ser que pareciera que son lineales, pero en realidad siempre están presentes. Nunca va a llegar el momento que deje de capacitar. Y es algo que fuimos aprendiendo o fui aprendiendo con el paso del tiempo. La literatura documenta la enseñanza de BIM, competencias, barreras curriculares y estrategias de implementación. Existe menor evidencia sobre procesos interinstitucionales donde universidades con distintas características colaboran con la iniciativa regional o iniciativa privada. La verdad que así como todos somos parte pues de un mismo, de un mismo entero, por así decirlo. Así como nosotros cambiamos nuestros planes de estudio, pero si cambiamos nuestros planes de estudio e incorporo la metodología Lean o la metodología Lean o BIM, es porque también la industria es lo que necesita. Entonces, en realidad debe haber una comunicación entre industria, pero también entre academia. Entonces, hay poca documentación de eso, lo que se quiere decir en ese párrafo. En México es limitada la documentación de alianzas que articulen la academia con gobierno, con industria y con organismos profesionales. Ahorita hablé de la industria privada, pero también está la parte gubernamental. En realidad todos debemos de estar alineados, ¿no? Todas las partes. Y hablaba de partes, hablaba de la parte académica, también de la parte gubernamental y de la parte académica. Pregunta, ¿cómo se ha desarrollado el proceso de implementación académica de BIM en las instituciones participantes y qué elementos comunes pueden identificarse? Una respuesta a esta pregunta, lo que podría pensar, podría decir yo, es que cada universidad o cada institución educativa vive diferentes realidades y también vivir una realidad diferente no significa que uno esté bien o mal, simplemente son realidades diferentes. Si una está viviendo un cambio en los planes de estudio y otra a lo mejor va apenas en la sensibilización, pero es normal, yo creo que identificar en qué paso vamos para que esa universidad o esa institución empiece a trabajar, analizar y sistematizar el proceso, identificando etapas, tipos de avances institucionales y componentes que puedan orientar la propuesta de implementación académica. Aquí hablo un poquito sobre cuáles son los entes o las partes del modelo. Tenemos los datos, siempre, es más, incluso hablo de datos porque en un futuro lo que nos gustaría tener es edificios inteligentes o ciudades inteligentes o entidades federativas inteligentes. Y pero el primer paso es tener datos abiertos. La implementación de la metodología BIM también es tener información. Tener información, tener los modelos, los actores involucrados, quiénes van a ser, identificar el ciclo de vida, identificar los procesos, todo está vinculado o está siendo parte. Las capacidades de colaboración, gestión digital de la información y coordinación interdisciplinaria son hoy esenciales para ingenieros, arquitectos y especialistas del ciclo de vida de los activos construidos. A veces el problema no es un problema técnico. El problema va a ser un problema de gestión, un problema de colaboración, de gestión digital de la información. Como que a veces queremos que el problema sea técnico y la verdad que muchas veces en la construcción o en la industria el problema es más de colaboración. Dentro de las competencias BIM que tenemos o las barreras de implementación, conocimiento, las competencias que debemos de tener, conocimiento técnico y manejo de la información, colaboración y coordinación interdisciplinaria, resolución de problemas o procesos BIM, comprensión de prácticas profesionales y cuáles son las barreras. Una, la preparación de los involucrados, sobre todo porque muchas veces pues vivimos o nos educamos o voy a hablar por mí en una educación pues muy artesanal, o sea, sin los software, sin las filosofías, lo cual tiene cosas buenas y malas.
Entonces yo creo que la parte de preparación o cómo vivimos esa parte de educación universitaria, la disponibilidad de los recursos, que muchas veces es limitada, aunque yo creo que en el día a día, sobre todo las universidades, tenemos acceso a los recursos. Por ejemplo, voy a hablar así de marcas, aunque no estoy casado con una marca, la parte de AutoCAD y muchas otras eh, 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 software son gratuitos para los estudiantes y también para los profesores. Eso ha ido migrando un poquito rigidez o estructura en los planes de estudio. El hecho de poner el mote o poner el apellido BIM ha costado trabajo con el tiempo. No, nos hemos ido abriendo un poquito porque tenemos que mover o tenemos que voltear, que es una tendencia fuerte. Coordinación entre disciplinas, con el tiempo nos vamos entendiendo que todo es multidisciplinario. No nos casamos con una sola disciplina. Por eso le decía que es un problema muchas veces de administración, de definición de una estrategia institucional. Si yo quiero moverme, tiene que ser parte de una visión para que la misión de mi organización se monte en esa visión. La educación BIM debe evolucionar del aprendizaje aislado de herramientas y experiencias que articulen procesos, articulen cursos, disciplinas y proyectos, verlo como un todo y como una metodología así de administración, así como hablo voy a decir del PMI, hablar de BIM también. Fíjense en el ejemplo de que les decía ahí que vivimos en Alianza BIM Nuevo León, involucraron estas partes que todos deben de estar involucrados, la parte de gobierno, la parte de academia y la parte de los gremios, que la parte de construcción, la parte de arquitectura, la parte de la industria de la construcción, somos de gremios. Entonces, estar involucrados, entonces, una tendencia fuerte son las relaciones, lo que les decía al principio. Y ahí al principio no eran, en medio en la parte académica, no eran tantas universidades y poco a poco nos fuimos involucrando más universidades y, y ir viendo y tener un planeador y lo que me duele a mí, a lo mejor a otra universidad no le duele. Y en lo que soy bueno, a lo mejor le puedo ayudar a los demás. Debemos verlos como un todo, ¿no? Entonces debe haber gobierno, academia y los gremios, ¿no? El objetivo es asegurar que la filosofía BIM se implemente de forma permanente en los programas académicos. ¿Cómo? Haciendo una buena gestión del cambio. Ah, no lo puse aquí y yo se puede recomendar alguna metodología de gestión del cambio, sería una que se llama ADKAR, ADKAR. ADKAR es un acrónimo, pero habla acerca de primero hacer una sensibilización y que se puede identificar cuál es la urgencia. Si yo logro sentir la urgencia, lo demás es solamente trabajo. Muchas veces el problema es que no tengo la habilidad de transmitir y que la gente perciba esa urgencia. Definición de herramientas y roles, capacitación de actores clave. Debemos de tener embajadores BIM, embajadores Lean. Y esos embajadores que yo tengo, esos personas, esos actores clave, deben de ser personas que sean un referente, que el simplemente hecho de convencer a esas personas me va a ayudar a mí a que todo el cuerpo se mueva. De ahí la importancia que nos fijemos en convencer y transmitir esa urgencia a esos actores. Articulación entre instituciones, somos un todo. Eh, bueno, aquí nomás no lo puse, esto lo puse de ejemplo para ver que cada universidad y no lo que escribe ahí no es exclusivo de esa universidad, pero cada universidad pues va a tener diferentes necesidades. Entonces podemos hacer todo un plan, pero entender que cada quien, cada actor va a tener diferentes necesidades dependiendo de la necesidad que tenga. El diseño metodológico debe tener un enfoque cualitativo y descriptivo, objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio, lo que les platico, es lo que hemos realizado nosotros. Tenemos que tener un análisis documental, organizacional, todo lo que hagamos, unir a estos tres entes
debemos irlo documentado para empezar a tener ciclos de mejora continua. Eh, la metodología sería primero la conform... María, dime, ¿levantaste la mano? Ah, bueno, voy a seguir. Perdón, es que Conform- tenía el teléfono, el micrófono apagado. Buenas No noches. te... No, buenas noches, no te preocupes. Yo estoy en Colombia Ajá. y he liderado pues la transformación, digo yo, también pronuncio adaptación, adopción Ujú, y el nuevo chip de los que no saben y no conocen, porque tenemos estudiantes de todas las categorías y es específicamente en arquitectura. ujú, Entonces quería hacerte una recomendación ujú. frente a las dos disciplinas de la ingeniería civil y las otras ingenierías y la arquitectura. Ok. Y muy importante considerar también la parte, las etapas, diseño y construcción, que para mí, decir, en lo que yo he implementado en arquitectura, la primera etapa es considerar que los diseños realmente tienen que resolverse a nivel de detalle constructivo en el software que sea, pero Ujú, que allí esté la información básica para poder, y por eso es que uno lo empieza a vincular de esa forma. Y la segunda sí. etapa sería ya la parte de gestión gerencial. Entonces, digamos gerencial entre comillas, de gestión de un proyecto en términos ya para obra, que es importante que como el BIM tiene sus dimensiones, Ujú, tiene cada uno de los elementos de para qué sirve, entonces, para el presupuesto, para la programación, entonces la información nace desde el diseño. Y me parece muy ok. importante porque en la estructura también nace. Y los ingenieros que son más apáticos, que son los hidrosanitarios y los eléctricos, porque ellos realmente sí se lee una apatía frente al cambio. Ujú, También necesitamos de ellos los detalles, porque si no, nuestros presupuestos no van a funcionar y básicamente en construcción, aparte de la manufactura, que es el saber hacer o hacerlo bien, está el presupuesto y el tiempo. Entonces ok. quería como, pues, aportar un poquito de mi experiencia. Obviamente es importantísimo ya en obra, en construcción, evaluar la parte del BEP, que es el alcance y es cómo se vincula cada persona que va a ejecutar frente a eso, pero ya pues es nosotros en la universidad lo implementábamos ya a partir de una materia que llamábamos gestión y control para capacitar los residentes que en nuestra universidad pueden ser empleados o sus propios proyectos o Muy su bien. propia empresa que quieran crear. Entonces me parecía importante como con estos objetivos y este diagnóstico que te estás planteando por institución, eh, pues así lo vi yo en mi coordinación de esta implementación y pues obviamente ahí se meten los software de la primera etapa que es digamos que afuera se siente que la necesidad es manejar software, Sí, pero nosotros desde la universidad, desde la institución, lo que planteamos era, sí, es muy importante manejar los software, pero con un criterio claro. ¿Para qué claro. sirven y en qué etapa sirven? Sí, sí, María, gracias por Como el comentario. Ah, perdón, adelante. no, era solo eso, como quería como comentar un poquito la experiencia y que se pudiera tener en cuenta que según las disciplinas y la etapa puede implementarse porque el análisis filosófico es demasiado amplio para sujetarlo a un manejo de software. No, claro, estoy de acuerdo. De hecho, es parte de lo que quiero transmitir. Y en el caso de nosotros, aquí, cuando menos yo aquí en México, sería más, trabajamos mucho en la importancia
de la urgencia. Yo creo que todavía nos falta mucho no, no todos se mueven o no, no todas las partes sienten la urgencia de que me tengo que mover y tengo que adquirir la metodología BIM porque no sienten que es suficientemente urgente. Digo, entendemos que sí, sabemos que sí, pero todavía hay gente o empresas, o como le queramos decir, que todavía no lo permean, ¿no? De ahí la importancia de conformar un grupo, de hacer un diagnóstico institucional, hacer objetivos, planes maestros, dejando fuera todavía la parte del desperdicio en el uso de algún software. Simplemente la urgencia o inculcar la urgencia de que me tengo que mover hacia allá, sensibilizarlos, hacer capacitación, integración curricular en la parte de ya de universidades, ¿no? Esto es un poco parecido al grupo académico, integrarlo, hacer un diagnóstico de cómo están mis planes de estudios, dónde me tengo que mover, cómo están los demás, qué están haciendo los alumnos más adelantados, hacer un plan maestro de diseño, de cambio, hacer difusión, capacitación, integración de todos estos entes, tener un espacio académico interinstitucional entre los diferentes actores, tener un espacio de colaboración entre universidades donde se puedan exponer buenas prácticas, reuniones periódicas que puedan compartir experiencias, retos comunes y mantener la continuidad y ver, ubicarme en dónde estoy parado y sobre cómo me puedo mover. Cada institución puede avanzar en su propio ritmo y también los que a lo mejor están un poquito atrasados, pues van a ver cuáles son los pasos que se tienen que seguir más adelante. Yo creo que hay que entender que la colaboración va a dar un valor generado, va a dar un valor agregado que va a fortalecer la capacidad de cada institución. Este plan de maestro aquí lo estoy repitiendo, ya había platicado con él de esto. Otro de los resultados es poder identificar en qué etapas me encuentro. En una etapa temprana, que ahorita lo de María del Pilar nos comentaba, una etapa sería conferencias magistrales, webinars, pláticas, sensibilización de profesores y estudiantes, construcción de un lenguaje común, que todos hablemos lo mismo. Ya etapas más maduras es un cambio en la currícula, un cambio que traiga el apellido, la materia o el curso. BIM en cursos y proyectos, pero de manera oficial. O sea, que hay un cambio en el plan de estudios. Revisión de competencias y secuencias, que parte de mis competencias de egreso, que yo le digo a las acreditadoras, que yo lo declare. No, no que la parte de BIM sea que yo le diga a alguien que la parte de, no sé, la parte de precios unitarios sea mediante cierto software, no, sino que ya sea parte de la línea curricular, del cambio en el plan de estudios, infraestructura tecnológica, tener la capacidad tecnológica, capacidad docente y evaluación. Entonces yo puedo tener etapas, digo, aunque las etapas tempranas no son malos, simplemente son las primeras etapas que voy a tener. Las etapas más maduras sería esta parte que les menciono, que les menciono después. Y saber en dónde estoy. Tengo que ubicarme después de hacer todo, saber si estoy en la parte inicial, donde hay una difusión conceptual con webinars, con pláticas, estoy en la parte intermedia, donde hago una capacitación a profesores, directivos, a embajadores del cambio, como les decía ahorita, o en la parte avanzada, doy una integración académica donde se pone el apellido en los programas analíticos de las materias y de los cursos y yo creo que la parte consolidada sería cuando ya tengo un ciclo de mejora continua. El hecho ya hice los cambios, ya lo tengo plasmado en mi plan de estudios y a partir de ahí empiezo a tener ciclos de mejora continua de manera sistemática. Yo creo que si logro eso, pues yo voy a consolidar la implementación de la metodología BIM en lo que sería pues mi programa de estudios, sea cual sea la universidad. Y yo creo que en eso podemos empezar a trabajar, mover mis planes de estudio para, para realmente empezar a implementar o difundir la metodología.